Buenas tardes, hoy les hablaré sobre el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la parte del cráneo que protege el cerebro y la médula espinal. Está formado por 8 huesos que se fusionan durante el crecimiento. Está el frontal, está el parietal, que son 2 huesos, el occipital, el temporal, que son también 2 huesos, el esfenoides y el etmoides. El neurocráneo tiene varias funciones importantes, una de ellas sería que protege el cerebro y la mandíbula espinal de lesiones. También proporciona una base para la fijación de los músculos del cuello y la cabeza. Contiene los senos paranasales y las cavidades nasales. Forma la base del cráneo y proporciona una estructura para la cara. El neurocráneo también tiene varios forámenes y canales que permiten el paso de nervios, vasos sanguíneos y otros tejidos. Algunos de los forámenes más importantes incluyen el foramen magno, que permite el paso de la médula espinal, el foramen óptico, que permite el paso del nervio óptico, el foramen auditivo interno, permite el paso del nervio vestibulococlear. La función de cada hueso del neurocráneo sería el frontal, protege la frente y los órganos sensoriales como los ojos, la nariz y la boca. También forma la parte superior de la órbita ocular, proporciona una superficie para la fijación de los músculos faciales. Los parietales, que son 2 huesos, protegen los lados del cerebro. También forman la parte superior y lateral del cráneo. Proporciona una superficie para la fijación de los músculos del cuero cabelludo. El occipital protege la parte posterior del cerebro, forma la base del cráneo y proporciona una superficie para la fijación de los músculos del cuello. Los temporales, que son 2 huesos, protegen los lados del cerebro y los órganos auditivos. Forman la parte lateral del cráneo y contienen los conductos auditivos y los órganos de equilibrio. El esfenoides protege la base del cerebro y los órganos sensoriales. Forma la parte posterior de la órbita ocular. También proporciona una superficie para la fijación de los músculos de la cara y el cuello. El etmoides protege los órganos sensoriales y la base del cerebro. También forma la parte superior de la cavidad nasal y contiene los senos paranasales y los conductos nasolagrimal. Es importante destacar que cada hueso del neurocráneo tiene funciones específicas y trabajan junto para proteger y soportar el cerebro y los órganos sensoriales. Ahora bien, les hablaré del viscerocráneo. También se conoce como cráneo facial, que es la parte del cráneo que se encuentra en la región facial y protege los órganos vitales y sensoriales de la cabeza. Incluye huesos como maxilar, la mandíbula, el nasal, el lagrimal, entre otros. Está compuesto por 14 huesos que se funcionan durante su crecimiento. El hueso maxilar es un hueso pariado importante del viscerocráneo. Ambos maxilares se articulan en la línea media mediante la sutura intermaxilar y forman parte del esqueleto facial superior. El maxilar tiene varias porciones, que sería el cuerpo, el proceso cigomático,
el proceso frontal, el proceso alveolar, proceso palatino. Algunos reparos óseos importantes maxilar incluyen el foramen infraorbitario, el seno maxilar y el foramen incisivo. La función principal del maxilar es mantener los dientes superiores en su lugar. El hueso cigomático es un hueso pariado e irregular ubicado en la porción superior de la cara. También es conocido como el pómulo, ya que forma las prominencias laterales del rostro. El hueso cigomático tiene procesos denominados procesos frontal, maxilar y temporal. A través de estos huesos, el hueso cigomático se articula con los huesos frontal, temporal, esfenoides y maxilar. Una de las características más relevantes del hueso cigomático es el arco cigomático. Este arco está formado por el proceso cigomático del hueso parental y el proceso temporal. Su función principal es proteger los ojos de los golpes directos y proporcionar lugares de inserción para los músculos de la masticación temporal y macetero. El hueso lagrimal es el más pequeño y el más frágil de los huesos del viscerocráneo. Es un hueso oval, pareado, que se ubica en la porción anterior de la pared medial de la órbita. Como su nombre lo indica, guarda relación con las estructuras lagrimales circundantes. Este presenta dos caras, la lateral y la medial, y cuatro bordes, anterior, posterior, superior e inferior. La función principal del hueso lagrimal es proporcionar soporte a las estructuras del aparato lagrimal que se secretan y drenan las lágrimas. Además, el hueso lagrimal presenta un lugar de inserción para el músculo orbicular del ojo. Ahora bien, el cornete nasal inferior es el más largo y ancho de los tres cornetes. A diferencia de los cornetes, el cornete nasal inferior es el más largo y ancho de los tres cornetes. A diferencia de los cornetes nasales superiores y medio, el cornete nasal inferior es un hueso separado. El cornete nasal inferior es una lámina ósea ubicada en la pared lateral de la cavidad nasal. La función principal del cornete nasal es participar en la formación tanto del meato nasal medio como inferior. El meato nasal inferior se ubica directamente debajo del cornete nasal inferior y es el espacio más grande de la cavidad nasal. Es responsable de la mayor parte de la dirección del flujo, la humidificación, el calentamiento y la filtración del aire inhalado por la nariz. El hueso palativo es pareado, presenta forma de L y está ubicado posterior a la cavidad nasal. Más específicamente se encuentra interpuesto entre el maxilar y el hueso esfenoides. El hueso palatino es definitivo principalmente por sus lágrimas horizontales y perpendiculares. Debido a las numerosas conexiones con los huesos adyacentes, el hueso palatino participa en la formación de varias estructuras importantes, como la lámina horizontal forma la porción posterior del paladar duro de la cavidad oral. La lámina perpendicular constituye la pared lateral de la cavidad nasal, donde limita el proceso pterigoides del hueso esfenoides. El hueso palatino también contribuye como una pequeña porción del piso de la órbita. Por medio de este proceso orbitario que se encuentra en el extremo superior de la lámina perpendicular. El hueso nasal es pareado, tiene forma rectangular y está ubicado medial a los procesos frontales de los maxilares. Los huesos nasales derecho e izquierdo se unen
en la línea media a través de la sutura internasal. Este presenta 4 bordes y 2 caras que forman varias conexiones con los huesos adyacentes. La función principal del hueso nasal es formar el puente de la nariz, los orificios nasales y proteger la cavidad nasal de factores externos. La mandíbula es el hueso más grande del viscerocráneo y se encuentra ubicado en la porción inferior de la cara. Es importante tener en cuenta que la mandíbula no forma parte del cráneo, pero está unida a este por medio de la articulación temporomandibular. Además de los huesos del oído medio, la mandíbula es el único hueso móvil de la cabeza. La mandíbula está compuesta por 2 partes principales, un cuerpo horizontal y 2 ramas verticales. A cada lado, el cuerpo y la rama se conectan en el ángulo de la mandíbula. Estas partes albergan varios reparos anatómicos que participan en funciones importantes de la mandíbula. La función principal de este hueso es formar el entorno de la cara y mantener en su lugar a los dientes inferiores. La ATM le permite a la mandíbula moverse en varias direcciones y colabora en los procesos de masticación y el habla. Como último hueso y no menos importante, tenemos al vómer. El vómer es el segundo hueso no pareado del viscerocráneo. Este se encuentra en la línea medio-sagital. Consiste en una lámina ósea plana ubicada verticalmente en la cavidad nasal. Junto con el hueso etmoides, forma la porción ósea del tabique nasal, que separa los lados derechos e izquierdos de la nariz. Para hacerlo más específicamente, los 2/3 superiores del tabique nasal son formados por la lámina perpendicular del hueso etmoides, mientras que el tercio inferior está formado por el vómer. La porción anterior de la cavidad nasal está formada por el cartílago nasal.